Josué capítulo 24, dice la palabra del Señor. Cuando lo tengan, dice amén. Desafío a todos los hermanos que vengan con Biblia, no electrónica. Hay una razón para yo decirle a la iglesia que venga con Biblia física o que se acostumbre. Yo tengo en mi celular, tengo por lo menos 3, 4 versiones, diccionarios, comentarios bíblicos, pero siempre me ve usted usando la Biblia física porque es la forma como nos volvemos diestros para manejar la Biblia. Porque habrá un día donde no habrá Biblia electrónica. Dígame, porque así va a ser. Y entonces usted y yo tenemos que manejarla acá. La palabra de Dios, amén. Josué capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus, un discurso que hace Josué de despedida, después de que todo el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Y ahora Josué, como sucesor de Moisés, al cual le tocó la gran tarea de distribuir la tierra prometida, ahora dice aquí la Biblia que es un discurso de despedida de Josué. Va a morir Josué. Y aquí en el capítulo 24 él se levanta y reúne al pueblo, dice aquí la palabra, a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. No sé cómo está el sonido. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra y lo destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos gracias, Dios. Señor, decimos tu nombre. Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios. Señor, declaramos que no hay otro Dios para nosotros, que tú eres el único y verdadero Dios. Por eso venimos ante ti en esta mañana. Te hemos adorado con nuestros cánticos, te hemos adorado con nuestras ofrendas. Ahora queremos adorarte con nuestro corazón atento, con nuestros oídos atentos, con nuestra alma atenta a tu palabra, Señor. Háblanos esta mañana. Señor Espíritu Santo, queremos escucharte a ti, Señor, dirigiéndonos, hablándonos. Señor amado, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es tu posición acerca de Dios? Es el título del mensaje hoy. ¿Cuál es tu posición acerca de Dios? ¿Cuál es el concepto que tú tienes acerca de Dios? La Biblia dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. Escúchame, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no acepta ser ni segundo, ni tercero, ni el primero y que haya más. Dios es el único y verdadero Dios. ¿Cuál es la posición suya acerca de Dios? Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único y verdadero Dios, es necesario entregarnos todo a Él. Todo. Escúchame, Dios no es Dios de partes, de pedacitos, de pequeñas áreas. Dios es Dios de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dios quiere todo de nosotros. Todo aquel que entrega su vida al Señor, escúchame, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Dice el Señor, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nuestro Dios es fuerte y celoso, dice la palabra. Dios no le dará su gloria a otro. Por eso Dios quiere que nosotros seamos claros en cuanto a cuál es nuestra posición acerca de Él. Por eso es necesario examinarnos cada día y entender qué estamos sintiendo por Dios. Es necesario examinarnos y que nosotros sepamos cuál es nuestro sentimiento por Dios. ¿Qué estamos pensando de Dios? ¿En qué posición está para nosotros? ¿Cuál es la posición nuestra acerca de Dios? ¿Cuál es el concepto que usted y yo tenemos? ¿Cuál es la actitud de mi corazón cuando de las cosas de Dios se trata? ¿Cuál es mi actitud? Por eso David decía, Señor, examíname, pero también le decía, alma mía, alaba a Jehová. Tenemos que examinarnos cada día. ¿Cuál es la actitud de mi corazón acerca de Dios? ¿Cómo es mi comportamiento acerca de las cosas de Dios? ¿Qué actitud tomo cuando de las cosas de Dios se trata? ¿Me deleito en el Señor? ¿Realmente yo me deleito en el Señor? ¿Realmente me deleito cuando oro? ¿Realmente me deleito cuando estoy
leyendo la palabra, estudiándola, empiezo a ver cómo Dios me habla. Realmente cuando vengo al culto me deleito o vengo porque me toca para que el pastor no vaya a decir nada o realmente me deleito en el Señor. ¿Cuál es la posición nuestra? ¿Me gozo? ¿Me gozo en las cosas del Señor? Como el mundo se goza en las cosas del mundo. No sé si usted se acuerda cuando usted era del mundo y usted se gozaba. Y usted iba a una fiesta y decía, aquí estoy hasta que amanezca, tienen es que echarme. No sé, para las cosas del Señor usted se goza. Es un deleite. Dios es todo para mí. Dios es todo. Mi vida gira alrededor de Dios. Cualquier decisión que yo voy a tomar, pienso en cuál es el concepto que tiene Dios acerca de eso. Lo reconozco en todos mis caminos. ¿O existen otras cosas en mi vida que le están robando el lugar a Dios en mi corazón? ¿Hay otras cosas que distraen mi relación con Dios? Porque cuando uno ama con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, no mira ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuál es la posición nuestra acerca de Dios? ¿Sabe? Lo que pasa es que tenemos una gran debilidad y es que al Dios que adoramos nos conoce, sabe qué sentimos, sabe qué pensamos, sabe en qué posición lo tenemos, sabe si nos gozamos o no, sabe si nos deleitamos en Él, sabe cuál es la posición en la cual usted y yo lo tenemos, conoce si es el único en nosotros. Conoce si es el único. Josué dice aquí la Biblia que reúne las tribus de Israel. Y empieza a hablarle a las tribus de Israel y les dice, y les hace un recuento Dios, porque hay la presencia de Dios. Y Dios les hace un recuento de todo lo que Él ha hecho, desde que sacó a Abraham, dice, y habla de Taré, el padre de Abraham. Ellos eran de Ur de los Caldeos, un pueblo que adoraba ídolos. Pero Dios en su infinita misericordia y su poder y voluntad, de allá sacó a Abraham. Así como un día te sacó a ti y me sacó a mí. De allá del mundo, de la idolatría, de las tinieblas, de allá Dios nos levantó. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y así se empieza Josué a decir, mire, de allá Dios dice, saqué a Abraham e hice un pueblo de Abraham. Pasando por Isaac, pasando por Jacob. Y ahora están viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, porque Dios siempre cumple lo que promete. Porque allá le dijo a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré. Y le dice, esta tierra que estás pisando será de tu descendencia. Y ahora están en el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Y empieza a hablarles, a contarles cómo se formó el pueblo de Israel. Y cómo de la mano de Dios ahora están allí en esa tierra. Cómo de la mano de Dios ahora están allí en la tierra prometida. Lo que dice allí en el versículo 14 y 15. Dice Josué, ya en el después de haberles Dios explicado y hecho el panorama de todo el recorrido, ya Josué dice ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Escúchame, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. La integridad habla del todo.
Escúchame, la integridad habla del todo, íntegro. O sea, no hay nada suelto. Y verdad. Y dice, y quitad de entre vosotros los dioses. Ponga atención. Ponga atención porque a veces en el pueblo de Dios hay dioses ajenos. Y aquí Dios, a través de Josué, está hablando a su pueblo. Escúcheme, aunque Dios los sacó de allá de Ur de los Caldeos, hacía muchos siglos, hacía por lo menos unos 8 siglos. Mas sin embargo aquí encontramos que aún estaban arrastrando dioses extraños. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los que les sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, habían arrastrado diferentes comportamientos de idolatría. No solo lo que traían de Ur de los Caldeos, sino lo que encontraron en Egipto. ¿Sabe? Que hoy es diferente para la iglesia. Nos contaminamos con el mundo y empezamos a seguir corrientes y empezamos a practicar cosas que el mundo está practicando. O sea que muchas veces la iglesia empieza a arrastrar con dioses extraños. La iglesia, Dios le está hablando aquí al pueblo de Dios. No le está hablando ni a los egipcios, ni a los amorreos, ni a los cananeos. Le está hablando al pueblo de Israel. O sea que el pueblo estaba cargando con dioses. Y Josué, por eso dice aquí, servirle con integridad. La posición que usted y yo tenemos acerca de Dios tiene que ser íntegra, tiene que ser con verdad. El pueblo de Dios debe servir al Señor con integridad y con verdad. Habían dioses. Yo no sé si usted ha visto actitudes en hermanos, eso en otra iglesia, aquí no las he visto, donde parece que hubiese otra cosa diferente al Dios vivo y verdadero que nosotros servimos. Actitudes que no son de parte de Dios. Y Josué, al ver la actitud quizá de mucha gente del pueblo, dijo, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea que ahora ya estaban allí también contaminados. O sea, los de allá de Ur de los Caldeos, los de Egipto y ahora los de Canaán, porque estaban en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Iglesia, tenemos que tener cuidado. ¿A qué Dios le estamos sirviendo? ¿Qué nos contamina? Y en ese tiempo, escúchame, en ese tiempo era más fácil porque había menos distracción que hoy. En ese tiempo aquí la Biblia nos habla de los dioses que sirvieron los padres de ellos allá en Ur de los Caldeos, de los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban, pero hoy, hermanos, no son dos. Hoy el mundo está lleno de dioses, de situaciones que distraen. La iglesia tiene que estar atenta, ojos abiertos, oídos despiertos, atentos, el corazón. Por eso es necesario examinarnos de vez en cuando y decir cuál es mi actitud con respecto a mi Dios. ¿Qué está distrayendo mi comunión con mi Dios? ¿Qué está distrayendo mi comunión con mi Señor? Siento mucha pereza y fastidio cuando tengo que orar. Cuando tengo que ir a la iglesia, mi actitud no es la mejor.
Cuando hay un tiempo de ayuno, ¿cuál es mi actitud? Cuando hay un tiempo de que tengo que ir a visitar a alguien y compartirle de Cristo, ¿cuál es mi actitud? Escúchame, porque aquí dice de servir. Servir. Cuando vas a dar testimonio, escúchame, ¿procuras cuidar tu testimonio delante de los hombres? ¿O no te preocupas si lo que piensen de ti acerca de los cristianos? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es tu posición acerca del Señor? Y dice Josué, hablando de los padres que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero Josué sienta un precedente. Josué dice, no interesa a ustedes lo que hagan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa qué piense el resto. No importa aún en la iglesia qué piensen los hermanos de usted o de mí. Porque pueden decirle, ay, pero usted a toda hora ya no tiene tiempo. Porque dijo alguien, no, es que necesito sacar tiempo para la familia. Y entonces andaba descarriado. Y había sido un líder. Y entonces después le dicen, venga, ¿y usted por qué se descarrió? No, es que estaba descuidando a mi familia. Pero es que descuidó fue la salvación. Y si peso las dos cosas, pues vale más la salvación, hermano. Porque es que cuando tú eres salvo, tu familia no se descuida. Porque cuando tú te dedicas al Señor, Dios se encarga de mantener tu familia unida. Porque Dios es fiel. Yo no he visto el primero que le sirva al Señor de corazón, que su familia resulte destrozada por causa del Señor. Sería un Dios incoherente, sería un Dios injusto, sería un Dios malo, pero Dios es bueno. Al contrario, el Señor dice, ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Garantía de parte de Dios. El Señor lo garantiza. Puede ser que al comienzo no te vaya bien. Puede ser que al comienzo te digan aleluya. Puede ser que al comienzo en tu casa te pongan obstáculos. Puede ser que al comienzo, ¿sabes? Pero cuando tú te mantienes en el servicio y en la integridad, la gente terminará diciendo verdaderamente ese es un hijo de Dios. Y llegarán a Cristo. Porque así es con el Señor. No hay un corazón tan duro que Dios no pueda transformarlo con el poder de su Espíritu. Josué ve en el pueblo de Israel idolatría. Josué ve por el discernimiento y quizá por todo lo que él observaba idolatría, se contagiaba. Y demanda de ellos que quiten los dioses a los cuales sirvieron sus padres. Y los desafía para que se definan en cuanto a su posición con Dios, para con Dios. Pero él tiene claro cuál es su posición. Y muchas veces luchamos con nuestra familia, alrededor, que un día sí, que otro día no. Pero lo importante aquí es cuál es mi posición con respecto a Dios. ¿Cuál es mi posición? Puede ser que mi familia esté en dos pensamientos. Mucha gente anda en dos pensamientos aún en la iglesia. ¿Será que sí? Yo como que más bien sirvo estos 3 primeros meses y ahí en adelante me relajo un poco. Y entonces empiezan a andar en dos pensamientos. Hay mucha gente que anda en dos pensamientos en cuanto a las cosas de Dios. Y Josué mira eso. Y Josué les dice, espérense un momento. Si ustedes hacen todo eso, yo la tengo clara. Yo y mi casa la tenemos clara. Sabemos cuál es el rumbo. Lo conocemos. Tengo claro eso. Y declara que su casa, con respecto a su fe en Dios, no duda, escúchame, en afirmar delante de su pueblo, delante del pueblo que él gobernaba. Declara que él y su casa
que la posición de ellos delante de Dios es íntegra, que no importa qué haga el pueblo, pero él y la casa le sirven a Dios. ¿Cuál es tu posición frente al mundo, pero aún frente a la iglesia? Escúchame, aquí habla de servicio. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos. Una cosa es creer en Dios y otra es servirle a Dios. Son dos conceptos o dos temas diferentes. Porque en el mundo hay mucha gente que cree en Dios. Usted ve mucha gente en el mundo creyendo en Dios. Más desprevenido si usted le pregunta, ¿cree en Dios? Pero es que hay un grupo especial que le servimos a Dios. No solo creemos en Dios, le servimos porque le creemos a Dios. No creemos en Él, le creemos a Él. La iglesia debe tener claridad a la hora de sentar posiciones. El creyente debe tener claridad a la hora de sentar su posición. Usted debe tener claridad a la hora de sentar su posición. Que la gente lo conozca como una persona clara en sus convicciones, en lo que cree. Que usted no empiece a dudar a la hora que le sale por ahí un charlatán hablándole de la Biblia. Porque hay mucho charlatán de la Biblia. Charlatanes que solo tienen conocimiento intelectual, pero espiritual cero. Y entonces, que así le salga un charlatán de la Biblia, usted tenga su posición clara. Y usted pueda terminar diciendo, aunque usted no entienda todo lo que le están diciendo, yo la tengo clara. Mi casa y yo serviremos al Señor. No importa usted qué piensa, no importa usted qué dice, no importa lo sabio que usted sea, pero yo tengo claro. Yo tengo claro. Y eso era lo que Josué estaba diciendo. Yo tengo claro. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Elías le dice al pueblo de Israel. Otra vez volvemos al pueblo de Dios. Por eso la iglesia debe tener cuidado. Porque el mundo en ese tiempo era complejo. Se distraía, ¿cuánto más ahora la iglesia? Y el profeta Elías le dice, reúne el pueblo de Dios y le dice otra vez, ¿por qué estás en medio de dos pensamientos? Y hoy Dios te dice, ¿por qué estás en medio de dos pensamientos? ¿Cuál es tu posición acerca de Dios? ¿Tú estás creyendo que Dios es hoy y mañana no? ¿O que de pronto sí, de pronto no? ¿O que Dios es Dios de enero y no de diciembre? ¿O de pronto de febrero? Aquí el pueblo de Israel está otra vez en el problema y ahora encontramos era a Baal. Ya tenían otro Dios. Dioses ajenos. El único y verdadero Dios no cambia su forma. Escúchame, es incambiable. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No varía, no cambia. Lo que dijo ayer lo cumple hoy o lo cumple mañana, pero lo cumple. Pero los dioses ajenos cambian de nombre, cambian de circunstancias, cambian de panoramas. Hoy hay múltiples dioses extraños en el mundo y la iglesia muchas veces se contamina. ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? O sea, Elías lo que le está diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa?
Demanda del pueblo de Israel para que se decida. No pueden haber términos medios para Dios. Dios no acepta términos medios. Dios no acepta creyentes tibios. Dios quiere que nos definamos, o eres frío o eres caliente. Dios es un Dios de hombres y mujeres decididos y claros en lo que hacen. Demanda de Israel para que se decía, no pueden haber términos medios cuando de adorar a Dios se trata. Tú no puedes estar una semana emocionado, sirviendo, y a la otra semana para abajo, y otra vez arrancas. No, Dios no es ese Dios. Así no funciona con el Señor. Porque no depende de mi estado anímico. Escúchame, no depende de mi estado anímico ni de tu estado anímico. Depende de quién es al Dios que estás adorando. Es como cuando tú trabajas. Tú no vas a trabajar cuando tienes ánimo. No, ya estoy como desanimado, más bien no voy a trabajar. No, usted va a trabajar, esté animado o esté desanimado. Tiene que ir. Porque si se desanima, lo desaniman en la empresa. Así es con Dios. Ay, es que yo me siento como, animado. Pastor, lo que sea, donde hay una escoba, pastor, lo que haya que hacer. Y a la otra semana no quiere mover ni una silla. Es que, pastor, es que si le contara mi estado de ánimo, las situaciones. No, hermano, con Dios no es así. Con Dios no es así. Y por eso aquí Elías le está diciendo al pueblo de Israel que andan en medio de dos pensamientos. O sí o no. O es negro o es blanco. O es frío o es caliente. Dios, cuando a Jesús le dicen cuáles son los mandamientos, dice, el primero y el más grande de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor no dijo amarás a Dios como puedas. Dependiendo del estado en que estés, así mismo amarás a Dios. No, no depende de mi estado. No depende de que yo sienta o no sienta, escúcheme. Usted no puede esperar a sentir algo para obedecer a Dios. Usted no puede esperar a sentir. No es que yo estoy esperando que venga un fuego del Espíritu Santo. No, de pronto te quema. No, no puede esperar eso. Yo sirvo a Dios porque la Biblia dice y porque creo en Dios y porque Él me rescató y porque Dios es bueno y porque tengo vida, porque tengo el aliento de vida del Señor y porque Él es Dios y se merece la gloria, la honra y la alabanza. Por eso sirvo al Señor, no más. No lo sirvo porque sienta servirle o no. La iglesia está siendo contaminada por dioses ajenos. Hay todo tipo de cosas que distraen la comunión de la iglesia con Dios. Nuevas corrientes religiosas, nuevos términos. Y de eso habla la palabra, se levantarán falsos profetas. Habrán doctrinas falsas, corrientes del mundo, haciéndose pasar como si fueran enviados de Dios. Pero la iglesia tiene que tener una posición clara. El apóstol Pablo dice, si un mismo ángel viene a predicarte algo distinto a lo que aquí está, dice, recházalo. Usted y yo tenemos que tener la posición clara de nuestra fe. No dejarnos mover por allá por alguien que venga a decirnos, no, es que a mí me parece que es que hay como exageración. No, a Dios sí hay que seguirlo, pero tanto tampoco. Hay gente que habla. No, escúchame, con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con alma, vida y sombrero. Así es que hay que servir al Señor, así es que hay que creer en Dios. Escuche, la Biblia dice, el rey David le dijo a su esposa
me desgastaré en el Señor. Si es necesario, me desgastaré. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, venga porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Pedro dijo, ya estoy anciano y ya viene el sacrificio. ¿Cómo habla un hombre de Dios o una mujer de Dios en este tiempo acerca de Dios? ¿Cuál es la posición? ¿La tengo clara? Dios es mi Señor y le serviré. Porque hay un coro que dice, mientras viva, te serviré. Y uno canta ese coro y hasta mi último suspiro. Es bueno llevar eso a la práctica, a la realidad, al hacer. Señor, hasta mi último suspiro, o sea, allá agonizando, tú le estás sirviendo al Señor. No, es que estoy cansado, pastor, allá no, hasta allá no voy yo. Pero estás diciendo que hasta tu último suspiro lo dejas en el Señor y apenas estás cansado, no, pastor. Hasta allá no voy, pastor. Eso es solo música. Pero es que usted no le sirve al pastor. Gloria a Dios porque usted conmigo vamos aquí de la mano de Dios, pero usted le sirve al Señor. Es a Él que usted le va a rendir cuentas, no a mí, sino al Señor. Falsas doctrinas, nuevas doctrinas, sectas que venden un evangelio más cómodo. Las sectas venden un evangelio más cómodo. Al parecer es cómodo, pero le transforman el vestido, le transforman la cara, un poco de cosas, pero le permiten pecar. Es un evangelio más cómodo, porque allá no está el Espíritu de Dios que reargulle. Donde está el Espíritu de Dios, ahí el Señor viene, reargulle, corrige, enseña. Sectas donde el Espíritu de Dios no les dice nada, donde no hay juicio de Dios, porque cuando usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, siempre el Espíritu de Dios convence de justicia, de pecado y de juicio. Convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero sabe, en medio de toda esta circunstancia, siempre habrá quien se levante y siente su posición. Y Elías también está sentando su posición. Dice, ustedes están claudicando en dos pensamientos, pero yo soy profeta de Jehová. ¿Cuál es tu posición con respecto al Señor? Aunque el mundo hable, porque aún personas dentro de la iglesia hablan en contra de lo que dice la palabra. Pero ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición con respecto a Dios? ¿Cuál es la tuya? Es lo que interesa, tu posición. Josué dijo, no importa ustedes lo que estén haciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías dijo, ustedes están claudicando en dos pensamientos, no importa, pero yo soy profeta de Dios. Ahora, ¿cuál es tu posición? Tú dices, como dijo Josué, no sé a quién van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Dios. No sé a quién van a seguir ustedes, pero yo seguiré a Cristo. No sé ustedes qué piensan, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuál es tu pensamiento acerca del Señor? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, Dios.